El preexperimento es un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Además, sirven como estudios exploratorios. El preexperimento se divide en dos: en diseño de estudio de caso con una sola medición, el cual administra un estímulo o tratamiento a un grupo observando las consecuencias de la variable, y el 2, que es el diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo. En este tipo de investigación solo se maneja la variable independiente. Experimentos puros es la rigurosidad con la que se ejecuta la acción para observar sus consecuencias. Tiene control y validez interna, puede incluir una o más variables independientes y puede utilizar prepruebas y postpruebas, las cuales son necesarias para medir los efectos de las condiciones experimentales. Los diseños con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño puede extenderse para más de dos grupos, tener varios niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes. Diseños con preprueba, postprueba y grupo de control. Se aplica la prueba a los grupos, cuyos integrantes se escogen al azar. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no, y luego se aplica una postprueba en forma simultánea. El diseño de 4 grupos de Solomon. Este diseño emplea 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control. Solo se administra la preprueba a un grupo de control y a un grupo experimental, y a los 4 grupos se les aplica la postprueba. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Son los que analizan experimentos a mediano y largo plazo para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse, es decir, que busca el estímulo aplicado en diferentes pruebas por un tiempo considerable. Los diseños factoriales. El experimentador pretende analizar el efecto que tiene una variable independiente respecto a la manipulación de más de una variable independiente. Validez externa. Es la capacidad de generalización de los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, es decir, es el alcance que pueda llegar a tener el experimento en diferentes situaciones. Las fuentes de validación externa. Es la forma en la que son seleccionados los sujetos si estos no son seleccionados al azar. Los resultados no pueden ser generalizados, pues los resultados solo se referirán a personas de un grupo selecto. Los contextos generales de los experimentos. Los experimentos pueden dividirse en dos: de laboratorio, los cuales se realizan en condiciones controladas y no hay manipulación de las variables independientes, mientras que los experimentos de campo presentan la manipulación de las variables y el ambiente utilizado es el cotidiano. Los cuasi-experimentos son los encargados de manejar una variable dependiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Acá los sujetos no asignan los grupos al azar ni se emparejan, sino que ya están conformados antes del experimento. Los pasos para un experimento. Paso 1. Decidir el número de las variables independientes. Paso 2. Elegir los niveles de manejo de las variables. Paso 3. Buscar instrumentos para medir las variables. Paso 4. Seleccionar una muestra de casos. Paso 5. Si son personas, deben tener contacto con ellas y con sus respectivas evidencias. Paso 6. Escoger el diseño como experimental o cuasi experimental. Paso 7. Planear el manejo del experimento. Paso 8. Si el experimento es puro, hay que dividirlo al azar y emparejarlo. Paso 9. Aplicar las prepruebas, los tratamientos y las postpruebas. Los diseños no experimentales son los que observan los fenómenos como se dan en su contexto natural para observarlos. Asimismo, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, mientras que el experimento construye una realidad y las variables independientes se manipulan. Tipos de diseños no experimentales. Se dividen en dos: en investigación transeccional o transversal y en investigación longitudinal. La investigación transeccional se divide en tres: transeccional exploratorio, transeccional descriptivo y transeccional correlacional o causal. Y la investigación longitudinal se divide en tres: en longitudinal de tendencia, longitudinal de evolución de grupo y longitudinal de par. Los estudios de caso
Son los estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analiza una unidad total para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. Los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales.